Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Que el Señor Dios esté con ustedes. Nos alegra mucho podernos ver a la distancia y también nos alegramos con los que ya están aquí en el santuario. Dice la palabra de Dios, el que posee entendimiento ama su alma. Hermanos y hermanas, venimos a conocer más del Señor. Venimos a aprender más del Señor. Así que a manera de alabanza también estaremos diciendo, háblame más de Cristo. ¿Y cómo no saber más del Señor que dio su vida en redención por la tuya? ¿Cómo no quieres saber más de aquel Jesús que existe desde siempre y por siempre existirá? ¿Cómo no saber más de este Jesús que nos ha dado su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros podamos tener ahora dirección y saber más de Él? Les invito a que oremos algunos momentos. Tómate unos minutos para estar en oración, en reflexión, y pidamos que el Señor Dios haga de estos momentos maravillosos. Oremos. Dice tu palabra, Señor, que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Y es así. Tenemos tantas ideas, tantas razones para hacer lo que hacemos. Tenemos tantos anhelos, tenemos planes. Pero al final del día, tu consejo, oh Padre, es el que permanece. Permite, Dios, que en esta hora de esta tarde, noche, podamos comprender a plenitud la obra que hiciste en nosotros. Aquella obra en la cual el apóstol Pablo decía, las viejas cosas pasaron, ahora son todas las cosas hechas nuevas. Háblanos, Dios, de cómo ahora nuestro espíritu es santo, justo y recto, porque somos nacidos, engendrados por tu Espíritu. Pido, Dios, por aquellos que en este momento pudieran estar atravesando un duelo o una prueba que rebasa todos sus sentidos y capacidades. Hazles saber que si tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que en cada circunstancia, valle de sombra de muerte o incluso el paraíso mismo aquí en la tierra, tú estarás con nosotros. Pedimos, Dios, que te agrades a través de nuestra alabanza, pero también nos ministres a través de tu palabra. Hacemos esta lectura en el nombre de Jesús, Salvador nuestro, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Quiero invitarte, hermano y hermana, a que tomes tu boletín y si nos ves a la distancia, guíate en la pantalla o puedes encontrarlo en tu himnario, himno 54. Habladme más de Cristo, que ese es el deseo de nuestro corazón. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación,
Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma a veces desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Sé que tu espíritu, así como el mío, está pidiendo conocer más y más del Señor. Y vamos a recibir respuesta a esta petición. Quiero llevarte al libro de los Hechos de los Apóstoles. Alguien decía que un nombre más adecuado para este libro sería los Hechos del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo. Y es verdad, hermanos, vamos a estar hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hechos capítulo 16, versículos 20 al 40. Vamos a hacer esta lectura, pudiera parecer un poquito larga, pero, hermanos, vamos a aprender mucho. Hechos 16, versículos 22 al 40, lo haremos de manera alternada. Dice así la palabra de Dios. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Todos juntos. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Increíble historia. ¿Sabes? Vamos a hablar de los primeros pasos. Aquí en nuestra iglesia, seguramente te ha tocado en algún momento ver a una pequeña muy hermosa de hijos de una familia muy joven entre nosotros. Esta pequeñita empezó a dar hace meses sus primeros pasos. Y fíjate bien,
Seguramente tú sabrás lo mismo porque tienes una experiencia muy similar con los tuyos. Cuando un niño comienza a dar sus primeros pasos, los padres están muy emocionados y comparten con sus familiares, ¿verdad? Grabamos los primeros pasos de la pequeña y todos los amigos se maravillan por ese primer logro. Pero algo que se han dado cuenta nuestros hermanos es que esos primeros pasitos fueron solo el comienzo de una nueva etapa llena de nuevos retos. Pero lo más importante es ese primer paso. Fue el comienzo de una nueva etapa en la vida de esta pequeñita. Así nosotros, hijos de Dios, la vida cristiana comienza con un primer paso, la salvación. Es ahí donde muchos tropiezan en esta vida. Piensan que pueden llegar al cielo si son buenos. Grave error. No hay bueno ni aun uno. Otros creen que lo más importante es creer que Dios existe. Otro error. La mayoría del mundo cree que hay un Dios alto. Pero la salvación solo se alcanza al tener una relación personal con el Señor por medio de su Hijo, así como tú y yo la tenemos. Después de esto, ¿qué es lo próximo? Fíjate bien, la historia que leímos, tenemos al carcelero de Filipos, y le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Silas y Pablo le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es algo muy sencillo, aún para los niños. Cualquiera puede entender esto. Pero debemos dedicar tiempo a dedicar en nuestra redención, para que de veras apreciemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. La salvación puede ser definida como la gracia que Dios ha hecho al perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Eso significa que no somos salvos por nuestras buenas obras, como lo dice Pablo, Efesios 2:8, no por obras, para que nadie se salve, es el 9. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo es que somos salvos? Él lo dice, por gracia somos salvos. Este es un don que Dios da, es un regalo inmerecido, es su favor y amor que hace por nosotros. Así que debemos entender algo muy bien. Si queremos realmente apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos entender nuestra condición espiritual antes de llegar a Él. Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en nuestras faltas y pecados. Ahora, escucha bien. Existen 3 significados diferentes de muerte, de acuerdo con lo que leemos en la Biblia. ¿Lo habías escuchado? Si no es así, vamos a aprenderlo. Y si lo has escuchado, vamos a reafirmarlo. La muerte física ocurre cuando termina nuestra vida terrenal. La muerte espiritual ocurre cuando somos separados de Dios por nuestros pecados. Y la muerte eterna, esa es la que sufren todos aquellos que no son salvos y como consecuencia no pueden pasar a la eternidad con Dios. Aquellos que viven lejos de Cristo no tienen esperanza alguna, porque sus pecados los han separado de Dios y al morir serán juzgados y tendrán que pagar la penalidad por sus pecados. ¿Cuál es esta penalidad? Es la muerte eterna. El libro de Hebreos 9:27 dice esto, escucha. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aunque todos morimos físicamente, aquellos que han entregado su vida a Cristo
no vivirán separados de Dios, ni tendrán que sufrir la muerte eterna, porque se les ha dado una vida eterna en Cristo. Dios nos salva porque nos ama y sabe que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Es por eso que fue necesario que su Hijo Jesús muriese, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados por medio de Él. Esa es la única manera en la que nuestros pecados esa es la única manera en la que nuestros pecados pueden ser perdonados. ¿Te das cuenta lo que estamos diciendo? A través de la muerte de Jesús, es la única forma en la que tú puedes tener vida. Dios exige esto. La paga del pecado es muerte. La paga de nuestros pecados será la muerte mía, la muerte tuya. Como Jesús es Dios y Jesús es hombre, es el único que ha podido vivir sin pecar. Al morir en la cruz, nuestro Padre Celestial puso sobre él todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces entiende esto. La muerte de Jesús podemos dividirla en tres aspectos. La muerte de Jesús fue sacrificial. Escúchalo bien y aprende este término. La muerte de Jesús fue sacrificial. Los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, como lo declara bien la carta de los Hebreos, solo eran una sombra del perfecto Cordero de Dios. Jesús vendría a hacer la expiación final del pecado gracias a su preciosa sangre, una vez y para siempre. Escucha este segundo concepto. La muerte de Jesús fue sustitutiva. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no tenemos que pagar la deuda que teníamos por nuestros pecados, porque Jesús recibió nuestro castigo. El libro del profeta Isaías dice que hemos recibido doble a causa de nuestros pecados. No significa doble castigo, sino doble. Tu deuda fue cancelada. Y esto nos lleva a este tercer concepto. La muerte de Jesús fue suficiente. Todo lo que tratemos de hacer para ganar nuestra salvación será en vano ante Dios, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Pero como Jesús es perfecto, su sacrificio por nosotros fue aceptado ante el Padre. Por eso Jesús es el único camino para llegar al Padre y recibir perdón y la reconciliación. No existe otro camino. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces confiamos en Él para salvación y por consecuencia somos perdonados. Ahora, fíjate bien, el resultado de la salvación. Si tú dices ser hijo de Dios, entonces, en consecuencia, eres transformado. Y podemos decirlo entonces en esta afirmación. El resultado de la salvación de Cristo es la transformación. Desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor de vida, como nuestro Salvador personal, Dios, sabemos, viene a morar en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Nuestra antigua manera de vivir ya no va de acuerdo con la nueva vida en Cristo. Y su Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos llegar a ser semejantes a Él. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, 17, nos dice lo siguiente: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por tanto, podemos afirmar que la salvación es un regalo de Dios que debemos recibir.
que debemos aceptar. No sé si alguna ocasión has tenido algún festejo y te pueden ofrecer un regalo y tú sabrás si lo recibes o no. Pero, ¿cómo negar una salvación que ofrece tanto? ¿Cómo negar este regalo? Tenemos que recibirlo. Al morir Jesús pagó la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados y nos dio la oportunidad de ser salvados de la ira que viene. Pero también es crucial que cada persona reciba ese regalo. Ahora, fíjate bien, ¿cómo recibimos ese regalo? No es solo levanto mis manos y ya soy transformado, no. Debes creer. La fe salvadora consiste en confiar en Jesús como Hijo de Dios, para así recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Debemos creer que Cristo pagó el precio de nuestro pecado y pedir que nos perdone. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y nos sella como hijos de Dios. Para recibir ese regalo debemos rendirnos, creer y rendirse a Él. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también lo recibimos como el Señor de nuestra vida. Eso significa que le damos el derecho de guiarnos y gobernarnos de acuerdo a su voluntad. Y ten en cuenta, los caminos del Señor siempre te llevan a un buen destino. Siempre son rectos. Te llevan a donde debes llegar. Y por último, para recibir ese regalo, necesitas arrepentimiento. Poner nuestra mirada en Cristo significa que hemos dejado a un lado nuestra antigua manera de vivir, nuestro antiguo estilo de vida. El arrepentimiento consiste en sentirnos mal por nuestros pecados, pero además tener el sincero compromiso de abandonarlos y caminar en obediencia con Cristo. Eso no significa que perderemos nuestra salvación al pecar. En ocasiones nuestra vieja naturaleza y nuestras debilidades salen a flote, pero cada vez que caigamos tenemos el privilegio de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos y hermanas, quiero preguntarte, porque tal vez me estás escuchando y llevas toda una década asistiendo a la iglesia. Tal vez piensas que naciste en un hogar cristiano y ya eres cristiano. O tal vez me escuchas en estos momentos y pudieras decir, ¿hay perdón para mí? Mira, si reconoces tu pecado y le pides a Jesús que te perdone, y viene entonces Él y salva tu vida. Recuerda algo, cuando nacimos de Dios, nos podemos comparar a niños pequeños que están dando sus primeros pasos. Tal vez todavía hay doctrinas que no entiendes y es necesario que empieces a crecer y a profundizar tu relación con Él. ¿Cómo? A través de la escuela dominical, a través del estudio de juegos. Pero una vez que somos salvos, tenemos la responsabilidad de aprender más de lo que Dios hace por nosotros. Porque la salvación no solo es entregarle la vida a Jesús, sino caminar con Él para que Él vaya perfeccionando nuestra vida, hasta que tengamos la imagen misma de Él. Y cuando llegue ese momento podremos decir que hemos sido completamente salvos. ¿Cómo sientes tu relación hoy con Cristo? ¿Puedes afirmar que hoy el Señor es tu Rey y el director de tu vida? Ríndete hacia su autoridad, ríndete bajo su autoridad y Él te va a ayudar a conocerlo mejor, te va a mostrar más bondad y te va a dar más sabiduría para que así puedas disfrutar de esa relación con Él. Oremos a Dios.
Padre Santo, los que han entendido toda esta obra a nuestro favor, y sobre todo aquellos que les has dado gracia al componer alabanzas, himnos, nos dejan maravillados. Y hoy, Dios, también nosotros elevamos nuestra gratitud a ti. Gracias por haber tenido misericordia por nosotros y bondad por nosotros. Deberíamos estar muertos, pero a ti te plació salvarnos. Gracias. Ahora, Padre, encamínanos en la perfección cristiana. Oramos en completa rendición a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor Dios les bendiga. Que el Señor Dios sea con ustedes. Nos vemos el siguiente martes. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Oramos. Padre, gracias porque nos has convocado por tu Espíritu para que recibiéramos la alegría de ser llamados hijos de Dios, la alegría que produce tu salvación. Ahora, Padre, que continuamos la semana, pedimos que tu dirección nos acompañe en cada aspecto. Oramos, Padre, en gratitud. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y eternamente. Amén. Dios les bendiga.